Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Qué alegría volver a encontrarnos una vez más a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Deseo de todo corazón que usted se encuentre bendecido en este día por la mano poderosa y misericordiosa de nuestro buen Dios. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el estudio de su bendita palabra y que esta palabra que hoy escuchemos sea de gran bendición a nuestra vida. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te suplico, Padre Santo, que abras nuestros ojos espirituales para poder comprender las enseñanzas de tu precioso Evangelio y nos des la gracia de que lo que aprendamos lo pongamos en práctica para el bien de nuestra vida y la gloria y la honra de tu santo nombre, Padre Santo. Te suplico, Señor, que nos des en estos momentos un espíritu dispuesto, una mente receptiva, oídos abiertos para recibir tu enseñanza. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 2. Hoy consideraremos los versículos 20 y 21, que son los dos últimos versículos del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Este pasaje nos muestra claramente lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo cuando creyó el Evangelio de la gracia de Cristo. Nos dice el texto: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Pablo quiere decir que al creer por la gracia de Dios en la justicia de Cristo, su viejo hombre fue crucificado, es decir, muerto con Cristo. Y al crucificar su viejo hombre con Cristo, murió a sí mismo para vivir en la confianza y en el amor del que murió por él y resucitó. El viejo hombre Saulo, es decir, el perseguidor de la iglesia, ya no vive más, murió para ese pecado. Pablo, el que confiaba en la obediencia a la ley para salvarse y que era estricto en todas las obras de la ley, ya no vive más para ese propósito que lo condenaba. El texto dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces la pregunta sería: ¿cómo hemos sido crucificados con Cristo? La respuesta sería a lo menos de 3 maneras. Veamos cuáles son esas 3 maneras en las que hemos sido crucificados con Cristo. En primer lugar, hemos sido crucificados con Cristo de manera legal. Es decir, ante la justicia divina, Dios nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él en la cruz. Ya no estamos más condenados porque Él cargó sobre sí nuestros pecados en la cruz. Cristo, al morir y ser crucificado, es como si hubiésemos muerto juntamente con Él, porque Él cargó la deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso la Escritura dice en Isaías 53: Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados. Y cuando dice que cargó nuestros pecados, es como si nosotros hubiéramos muerto con él en la cruz, como si hubiésemos sido crucificados con él. Por lo tanto, de manera legal ante el Padre Celestial, ya hemos sido declarados libres de culpa, libres de condenación, porque Cristo en la cruz nos crucificó con él. De manera legal, ya no le debemos nada al juez del universo, porque en Cristo hemos sido crucificados y declarados libres de culpa. El Padre nos ve a través de la justicia de Cristo como si estuviésemos libres de condenación. Ante el juez del universo somos libres de culpa. Noten lo que dice Colosenses 2, versículos 13 hasta el 15. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El texto que acabamos de leer claramente nos muestra que Cristo despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley nos condenaba, y toda el acta de los decretos que nos era contraria nos mandaba derechito al infierno. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, nos crucificó con él y despojó a los principados, quitó el acta de los decretos clavándola en la cruz, para que nosotros tuviésemos absolución de nuestra culpa ante el juez del universo. Por eso dice que estando muertos en pecados y en la incircuncisión, es decir, sin pertenecer al pueblo de Dios, Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo nos dio vida? En la cruz. El justo por los injustos. Él muere para que nosotros tengamos vida. Él nos crucificó con Él legalmente para que nosotros fuésemos libres de condenación y tuviésemos vida eterna. Esto es absolutamente glorioso y maravilloso. Una segunda manera en la que hemos sido crucificados con Cristo es en cuanto a nuestra relación con Él. Esto quiere decir que Cristo, al pagar la deuda de nuestros pecados en la cruz, llegó a ser uno con nosotros, porque el pecado que nos separaba de Él ha sido crucificado y quitado. Por tanto, ahora somos parte de su cuerpo, ahora somos parte de su carne, ahora somos parte de sus huesos. Somos uno con Él porque nuestro viejo hombre murió para ser revestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Es por eso que nosotros podemos decir que el pecado que nos separaba de Cristo ahora ha sido quitado y nosotros podemos tener una íntima relación con Él. Esa íntima relación indica en la Biblia que ahora formamos parte de su cuerpo, que ahora formamos parte de su familia, que ahora formamos parte de su iglesia, que ahora somos uno con Él en Cristo. Por eso un texto dice que somos parte de su carne y de sus huesos. Así como el hombre cuando se une a su mujer es una sola carne con ella, así también nosotros cuando Cristo muere y paga por nuestros pecados nos hace uno con Él.
Ya no vivimos nosotros, ahora vive Él en nosotros, porque Él con su sacrificio perfecto nos ha unido a Él para que disfrutemos de su santidad, de su perdón y de su comunión. Veamos lo que dice Romanos 6:5 hasta el 11 acerca de esta verdad. Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la cruz, Cristo destruyó o crucificó juntamente con Él nuestro viejo hombre, el cuerpo de pecado, a fin de que en vida ya no sirvamos más al pecado, porque ahora estamos unidos a Él. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor, Él nos dio un nuevo corazón. Por lo tanto, ya no podemos servir más al pecado, porque el que ha muerto a la antigua vida ha sido justificado del pecado que cometió por la obediencia perfecta de Cristo y por su perfecto sacrificio. Y por eso dice el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nosotros, al creer en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros, morimos con Él, porque Él nos crucificó. Él crucificó el viejo hombre en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos para Él y le glorifiquemos por siempre. Y ya no sirvamos más al pecado, ni seamos más esclavos del diablo y del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió para llevar nuestros pecados y resucitó para vivir para Dios. Lo mismo nosotros, si morimos con Cristo en la cruz, porque Él legalmente nos crucificó en la cruz, ahora resucitamos para Cristo y vivir para Cristo, no vivir para los deseos de nuestra carne ni para nuestras concupiscencias. Por eso el verso 11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso pasaje. Así como Cristo fue crucificado y murió y volvió a vivir para Dios, así también nosotros, dice, debemos considerarnos muertos al pecado, es decir, ya no vivir para pecar, sino ahora que estamos vivos en Cristo, vivimos para Cristo, nuestro Señor, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y en tercer lugar, hemos sido crucificados con Cristo en nuestra vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en repetidas ocasiones, en nuestra experiencia diaria, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo día tras día. Esta también es una forma de morir o ser crucificados con Él. Nosotros, al creer en Cristo, al depositar nuestra confianza única y exclusivamente en su obra redentora y declararnos hijos de Dios por la fe en Él, entonces hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que son contrarios a la voluntad de Cristo. Esos deseos pecaminosos que día a día tratan de impedir que sigamos a Cristo y que hagamos su voluntad y que le honremos con nuestros hechos.
Esos deseos pecaminosos tienen que ser subyugados por el poder del Espíritu. Tenemos que negarnos a nuestros deseos carnales día a día, porque estamos unidos a Cristo y en nuestra vida diaria tenemos que evidenciar que realmente Él vive en nuestro corazón. Por eso, en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 25, dice lo siguiente: y decía a todos, es decir, a toda la multitud, tanto a sus discípulos como a toda la multitud en general que estaban presentes. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, este pasaje nos muestra que es necesario que nosotros, como creyentes en Cristo, que hemos sido crucificados con Cristo, ahora en nuestro diario vivir tenemos que negarnos a los deseos y a los apetitos carnales que batallan contra nuestra alma y que deshonran a Cristo el Señor, a la ira, a la lascivia, a los deseos sexuales ilícitos, todas esas concupiscencias, esos pecados que día a día nos acechan. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, en el poder del Santo Espíritu, los rechazamos y no los practicamos porque hemos sido crucificados con Cristo en nuestra vida diaria para vivir conforme a Él le agrada. Negarnos a nosotros mismos, negarnos a los deseos carnales que día a día quieren desviarnos del camino y de la senda recta que el Señor nos ha trazado. Por eso, en Romanos, en el pasaje que leímos anteriormente, en los versículos 3 al 7 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es la semejanza de la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí estamos hablando del bautismo en agua, el cual es el simbolismo de la muerte y la resurrección con Cristo, porque si hemos creído en Él, nos sepultamos en la semejanza de su muerte en el acto bautismal y salimos del agua tipificando la resurrección de entre los muertos, de la nueva vida en Cristo que hemos recibido y que creemos por su sacrificio, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si nos hemos bautizado, dando testimonio público de que hemos creído en Cristo y de que hemos muerto a nuestra antigua vida y hemos resucitado a la nueva vida en Cristo, entonces nosotros debemos andar en vida nueva, en novedad de vida, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Luego en el verso 21 de Gálatas 2:21, Pablo nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo dice claramente aquí que él no está desechando la gracia de Dios. ¿Cómo podemos desechar la gracia de Dios? Es decir, el regalo inmerecido de la salvación en Cristo. No debemos olvidar que Pablo está reprendiendo a Pedro por su hipocresía. Pedro, en este pasaje, con su acto de hipocresía, estaba desechando la gracia de Dios, pues no estaba evidenciando que confiaba solamente en la justicia de Cristo para su justificación, sino que estaba añadiendo la obediencia a la ley del antiguo pacto para su justificación. Y por tanto, estaba desechando la gracia de Dios, es decir, el regalo de la salvación inmerecida a través de la fe en la justicia perfecta de Cristo en la cruz. Pues si por la obediencia a la ley, dice Pablo,
fuera la justicia, es decir, la salvación, la justificación del pecador delante de Dios, en vano murió Cristo, y la gracia ya no sería gracia. De tal manera pues que si nosotros nos justificamos por la obediencia a la ley, estamos desechando la gracia de Dios y estamos siendo insensatos, porque nadie puede justificarse delante de Dios por la obediencia a la ley. Entonces, por demás murió Cristo, la muerte de Cristo fue en vano. Entonces, ¿para qué vino Cristo si nosotros nos podemos justificar a través de la obediencia a la ley? Por tanto, cuando pensamos así, desechamos la gracia, cuando confiamos en nuestra obediencia a la ley para salvarnos y no confiamos en Cristo. Pablo no desechó la gracia de Dios. Una vez conoció al Señor, confió únicamente en la justicia de Cristo para su salvación. Y así, amable oyente, una vez usted conoce a Cristo, usted debe confiar única y exclusivamente en Cristo para su salvación. No podemos confiar en ninguno más, sino solo en Cristo. Lamentablemente, los creyentes de nuestro tiempo están en peligro de actuar como si Cristo hubiera muerto en vano. ¿Por qué razón? Porque han reemplazado el legalismo judío por sus propias marcas de legalismo cristiano. Es decir, le están dando a la gente reglas externas para obedecer, y a través de estas reglas creen que ellos pueden ganar la aceptación y las bendiciones de Dios por medio de lo que hacen o dejan de hacer. Esto quiere decir que no confían plenamente en la obra de Cristo en la cruz. Si pudiéramos salvarnos y obtener la salvación por hacer o dejar de hacer, entonces no habría sido necesaria la muerte de Cristo. Pero la cruz es el único camino para la salvación y a través de la cual vienen para nuestra vida sus bendiciones. Si no es así, si no estamos creyendo en la obra perfecta de Cristo y nada más que en esa obra, sino que estamos confiando en otra cosa, en Cristo y algo más, en Cristo y mi obediencia, en Cristo y lo que dejo de hacer, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo tenemos todas las bendiciones. La Biblia dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio lo mayor, ¿cómo no nos dará lo menor? El texto dice: si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio lo máximo, nos dará las minucias, hermanos. Confiemos en Él. No es por lo que yo haga o deje de hacer, es por lo que Él hizo en favor de nosotros. Amable oyente, no deseches la gracia de Cristo, porque fuera de Él no hay salvación. Cuando tú confías en Él, en su vida comenzarán a evidenciarse los frutos de una nueva vida en Cristo. Comenzarás a dejar de mentir, comenzarás a dejar de robar, comenzarás a dejar de ser idólatra o de hacer cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios. Su conciencia lo va a redarguir y usted ya no estará contento con la vida pecaminosa o con los pecados que comete, porque su conciencia le va a acusar y usted tendrá que arrepentirse y apartarse de ese pecado, porque usted es un hijo de Dios y el Hijo de Dios fue salvo para buenas obras y no para vivir en el pecado. Las obras son el fruto de nuestra conversión. No hacemos las buenas obras para lograr nuestra conversión, porque Cristo fue el que la logró. Cuando creemos que fue por su gracia que obtuvimos la salvación, entonces en nosotros naturalmente se producirán buenas obras que glorifican a nuestro Padre que está en el cielo. Amables oyentes, hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Espero Dios le haya hablado a su corazón. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.